¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín. Estamos ahora en la clase que corresponde a la economía colonial, ¿no? Vamos a empezar la clase como siempre lo empezamos en mi clase, dándole las gracias a Dios. Le agradecemos porque estamos vivos, porque estamos con nuestras familias, porque tenemos algo para comer. Siempre hay cosas que agradecer, ¿no? Ustedes lo saben y también le pedimos cosas, no nos cansamos, ¿no? Le pedimos que termine esta epidemia rápido, que podamos estar en el colegio, que cuiden a nuestros papitos, ¿no? Estamos viviendo una época complicada, entonces pidámosle cosas, ¿no? Le pedimos que nos ayude en estos tiempos, que esté con nosotros, ¿no? Que no nos abandone, ni en las fuerzas ni en la fe. Bueno, vamos a seguir, no nos rendimos, no nos cansamos, seguimos hacia adelante, a pesar de que estemos en casa, igual seguimos trabajando. La clase que corresponde al día de hoy es la economía colonial. Cuando hablamos de la economía es de lo referente a lo que produce la plata, ¿no? Siempre el sucio dinero. ¿Cuáles eran las principales actividades económicas durante la época de la colonia? La minería, ¿no? Es lo que se le acusa todo el tiempo a los españoles, ¿no? Ustedes se llevaron todo el oro de este país, ¿no? Y nos dejaron pobres, no nos dieron nada, ¿no? Entonces, la principal actividad económica va a ser, no falta de razón, porque la principal actividad económica durante la época de la colonia fue la minería. Me acuerdo que cuando estaba en la universidad, llegó un chico de España a hacer intercambio y estábamos haciendo la chanchita, pues habíamos ido a comprar pizza, ¿no? Entonces nosotros empezamos a decir, la plata, la plata. Y nos miraba raro, ¿no? Entonces nos decía, ustedes dicen la plata, ¿no? Nosotros decimos el dinero. Ahí uno se ponía a pensar en estas cosas, ¿no? Para nosotros el dinero es la plata, es, sobrevive hasta la fecha de hoy, esta, la forma en la cual se distribuía, ¿no? En esta época de la colonia la principal actividad económica, ¿no? Ellos dicen el dinero, nosotros decimos la plata, ni siquiera el oro, decimos la plata. El Perú era en esta época el principal productor de plata de todo el mundo, ¿no? Y las principales minas aquí en Huancavelica, pero también en el Alto Perú, en Potosí, las minas de Potosí. Cuando uno sale afuera, ¿no? Del país, en otros países, se escucha el dicho de vale un Perú, ¿no? Como que vale mucho dinero. ¿Por qué? Por este momento de nuestra historia. En este momento de nuestra historia, durante la época de la colonia, plata y plata sacaban de las minas, que era lo que los españoles más solicitaban, y se la llevaban ¿hacia dónde? Hacia España, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo era ¿Es verdad? Sí, ¿no? ¿Es verdad todo lo que dicen de los españoles? Algunas cosas son ciertas, ¿no? Entonces, vamos a verlas, ¿está bien? Eh, la historia se cuenta por sí sola. Nosotros narramos hechos y después cada uno llega a conclusiones. Vamos a empezar. La economía, la principal actividad económica, la que nos da la plata. Y seguimos diciendo plata, ¿no? A pesar de que nadie trabaja con plata. Todos trabajamos con billetitos o moneditas, ¿no? Pero seguimos hablando de plata, ¿no? Para pensar. Bien, la economía colonial. La economía fue la actividad económica más importante, la minería fue la actividad económica más importante durante la época colonial, ¿no? Se priorizó la extracción de metales preciosos, principalmente la plata, ¿no? Volvemos, ¿no? Lo que les estoy diciendo. La plata fue.
el principal recurso de la minería, y la minería fue la principal actividad económica durante esta época. Si lo comparamos con el periodo anterior, durante la época de los incas, ¿cuál era la principal actividad económica? A ver, ¿quién me responde? ¿Aileen? ¿Brittany? ¿Cómo está Brittany? ¿Qué tal, Aileen? Valentina, ¿qué es tu vida? ¿Todo bien? Mayra, ¿en qué andas? ¿Bien? ¿Cómo andan las chicas de quinto de primaria? ¿No? Me molesta, deben estar con el carácter que tienen, ¿no? Nada, los extraño un montón, chicos. De verdad, a todos. A los hombres, a las mujeres, a todos. A mis alumnitos. Buena onda era, me divertía con ustedes. Ya no llego al salón con mi maletita, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿No? Bueno, hagamos planes. Entonces seguimos. En la actividad, la principal actividad económica durante la época de los incas era la agricultura y la ganadería. La agricultura habíamos visto la papa, el maíz, la coca, ¿no? Esos eran los principales productos económicos dentro de la agricultura. Y la ganadería de los camélidos andinos, la llama, la alpaca, la vicuña, y también de algunos mamíferos, como por ejemplo el cuy, ¿no? El conejillo de Indias, que hasta el día de hoy se come. No me gusta. Sigamos. Como en el resto de América, el virreinato peruano inicialmente tuvo mayor importancia el aprovechamiento de oro. Al inicio era, ya lo vimos el año pasado, ¿se acuerdan? ¿Qué era lo que venían a buscar los españoles? ¿Qué le pidieron a Atahualpa? Oro, oro, oro. ¿Dónde hay oro? ¿Dónde hay oro? ¿Dónde está el oro? ¿No? Pero al poco tiempo, la extracción de plata fue el eje de la producción colonial. La plata se hacían las monedas de plata. Al inicio, el oro, pero las minas de plata reemplazaron la importancia del oro. De este modo, el virreinato del Perú se convirtió en el primer productor de plata de todo el mundo, ¿no? Por eso es que ese dicho que les estaba diciendo vale un Perú. ¿Por qué? Porque salía plata y salía la plata y salía y nunca se acababa hasta el día de hoy. Perú es uno de los principales productores de plata en el mundo. ¿Y desde cuándo? Los españoles, el principal productor de plata en el mundo. En la época de los incas, oro y plata. En la época de los pre-incas, oro y plata. Parece que nunca se acaba, ¿no? Sacamos y sacamos y nunca se acaba. Somos un país rico, pero como dice Basadre, Ricardo Palma, el Perú es un mendigo sentado en un banco de plata, ¿no? Porque estamos pobres. Miren la situación en la que nos encontramos ahora en esta epidemia, ¿no? Ni siquiera hay un buen sistema de salud. Bueno, regresemos. La agricultura y la ganadería. Durante el virreinato, la agricultura y la ganadería fueron actividades económicas que tuvieron la misma importancia que la minería. No tuvieron la misma importancia, porque ¿quién tuvo más importancia? La minería. Debajo de la minería, la agricultura y la ganadería. Debajo de la minería, la agricultura, y debajo de la agricultura, la ganadería. Sin embargo, ambas actividades se vieron enriquecidas por nuevos productos y especies. Los acabo de decir, ¿no? Durante la época de los incas, la agricultura, que era la principal actividad económica, era sobre todo agricultura de ¿qué? Papa, maíz, coca. Y la ganadería, camélidos andinos y los cuyes. Pero cuando van a venir los españoles van a traer animales de Europa. Entonces vamos a tener en este continente, en el Perú, nuevos animales que van a venir desde allá. ¿Cómo es que se van a nutrir? Por eso les digo que también hay cosas que ver, ¿no? Ellos también nos trajeron cosas. El asunto es que ver si que de verdad nos convino más de lo que nos perjudicó. Hay que hacer un costo-beneficio, ¿no? Poner en una balanza. Lo que te doy es lo mismo que me estás dando. La agricultura. Se introdujeron nuevos productos, como el trigo. ¿Qué hago con el trigo? El pan. ¿Se imaginan un mundo sin pan? Un mundo sin fideos, que también se hace el trigo. Sería un mundo sin pizza, ¿no?
un mundo sin pizza. No tiene sentido la vida sin la pizza, ¿no? ¿Y con qué se hace la pizza? Con el trigo. Pero también la vid. ¿Qué es la vid? La vid tiene como fruto la uva, ¿no? El vino, la uvita rica que comemos, ¿sabe? Que usted llevaba en el colegio, ¿no? ¿Y se imaginan vivir sin uvas? ¿Cómo sería la vida, no? Fea. La caña de azúcar, ¿cómo endulzaban antes las personas? Solamente comían fruta. La caña de azúcar es originaria de la India. De la India llega al mundo árabe, del mundo árabe llega al mundo europeo, del mundo europeo llega a América. El olivo es del Mediterráneo, el aceite, ¿no? Las aceitunas, ¿no? Todo lo que vemos ahora en nuestras cocinas, muchas de esas cosas vinieron con los españoles. Y nuevas técnicas agrícolas, ¿no? Como el uso de arado, el uso de ganados, el ganado vacuno, los bueyes. ¿Para qué? Para arar la tierra. Antes lo hacía el hombre con la fuerza de su mano, ¿no? Araba la tierra con la fuerza de la mano. Pero van a venir los españoles y van a traer bueyes. Y los bueyes, solamente agarro al buey y el buey le pongo un yunque atrás y el buey ara la tierra, ¿no? Va a facilitar el asunto de la agricultura. Esa es una técnica agrícola. Pero también la ganadería. ¿En qué sentido la ganadería? Se incorporaron animales traídos por los españoles. ¿Como qué? Como la vaca, el cerdo, la oveja, el caballo, entre otros, ¿no? La vaca, ¿no? La hamburguesa. Un pan sin hamburguesa, ¿cómo sería? ¿Cómo sería el mundo sin hamburguesa, chicos? Pónganse a pensar, ¿no? El cerdo. ¿Comen cerdo? La ovejita, ¿no? No pensemos en comida, pero solo piensan en comer ustedes, no se pasan. El caballo, ¿no? Todos estos animales son traídos por los españoles. Eran animales que estaban en Europa y los españoles los van a traer acá y van a convertirse en parte de nuestro mundo hasta la actualidad. Pero también esto es lo que corresponde a agricultura y ganadería. También vamos a ver lo que son las haciendas y los obrajes. Las haciendas eran grandes extensiones de tierras agrícolas, propiedad de los españoles y órdenes religiosas. En las haciendas de las costas trabajaban los esclavos negros y los esclavos de la sierra, los indígenas llamados yanaconas. Recordemos el año pasado, cómo eran los sistemas de trabajo de la cultura inca. Habían 3 sistemas, ¿lo recuerda? La mita, la mica y el aini. El aini era, para mí me quería hacer mi casita. La mica era para construir un puente, para unir dos saillos distintos, por ejemplo. Vimos el ejemplo. Y el tercero era la mita. ¿La mita para qué era? Para el inca. Como ya no va a haber inca, van a agarrar a los indígenas y le van a decir, no, ustedes van a tener que seguir trabajando con la mita. Pero ahora todos. Antes eran solamente los piñacuñas, ¿lo recuerdan? Ahora todos los indígenas, por el hecho de ser indígenas, tienen que trabajar para quién, ya no está el inca. Entonces trabajan para el rey de España. ¿Y con qué sistema? Con la mita. Se les va a llamar a estos los mitayos durante la época de los españoles. Los obrajes eran los lugares donde se fabricaban las telas, ¿no? En las haciendas van a trabajar recordemos también las reparticiones, lo vimos en las clases pasadas, que eran los repartimientos cuando se le entregaba a un español que había venido durante la conquista y como recompensa a ellos se le entregaba una tierra con indígenas para que trabajen para él. Ellos van a ser los mitayos, ¿no? Pero también existían los obrajes, esto en las haciendas, y en los obrajes eran los lugares donde se fabricaban las telas, así como ropas de lana y algodón.
El algodón de aquí es un algodón conocido en todo el mundo, ¿no? Y la lana también, la lana de las ovejas, la lana de alpaca, la lana de vicuña, ¿no? Nosotros somos conocidos por ese tipo de materiales. A las personas que trabajaban en este ámbito textil, ¿no? Eh, eh, eran indígenas, sobre todo indígenas, que tanto así como antes trabajaban para el rey en la mitad, ahora van a trabajar para los obrajes, para el rey español o para el señor de la hacienda, para estos conquistadores, los repartidores, el repartimiento, que ya lo vimos en clase pasada. ¿Lo recuerdan? Estos van a ser los sistemas de trabajo durante la época de los españoles aquí en el Perú. ¿Están siguiendo? Entonces, actividad económica principal, economía, bien, la minería. ¿En la minería qué? La plata. En la plata también vamos a tener, aparte de la minería, también el oro, pero en menor proporción. Después vamos a tener las segundas actividades económicas, la agricultura y la ganadería. La agricultura con nuevas especies, la ganadería con nuevos animalitos. Vamos a tener los obrajes y vamos a tener las haciendas, donde van a trabajar los esclavos y los indígenas. Esta es la primera parte, lo que corresponde a economía colonial. Así funcionaba la economía durante la época de la colonia. Pero también relacionado con la economía tiene que estar el comercio. ¿Cómo era el comercio en esa época? Características del comercio durante el virreinato. La actividad comercial se realizaba por vía marítima. Por ello se estableció un conjunto de flotas, un sistema de flotas. El sistema de flotas era un conjunto de barcos y también galeones. Los galeones eran unas embarcaciones, unos barcos, pero más grandes que el conjunto de flotas. El sistema de flotas. Estas embarcaciones todas retornaban de América hacia España 2 veces al año. No puedo estar yendo porque los viajes duran un montón de tiempo y es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Ahora los vamos a ver. Estas embarcaciones retornaban desde América hacia España solo 2 veces al año. Muchas veces llevaban metales preciosos, la plata, y productos manufacturados, los que se hacían acá, los de los obrajes. En el Perú, por esto eran protegidos y custodiados durante el viaje por navíos españoles. Es decir, se contrataba el sistema español, tenía toda una flota marítima. Esta flota marítima era acompañado por otros barcos que iban cuidando todo lo que van llevando hacia España, ¿no? Eran millones de dólares, ¿no? Eran muchísimo de plata, no existían los dólares, obviamente, pero era la plata que era lo que tenía mayor valor. Estaban también estos productos manufacturados, entonces había que protegerlo. ¿Cómo lo protegía España? Enviaba todo una fuerza militar para que acompañen a estos barcos durante toda la travesía. ¿Desde dónde van a salir? ¿Cuáles eran las características? Ahora las vamos a ver. Entre las características de la actividad comercial durante el virreinato peruano destacan las siguientes. Primero, estuvo al servicio de las necesidades de España, no de nosotros. Nosotros éramos quienes le dábamos el servicio a ellos, pero hacíamos lo que España necesitaba que nosotros hiciéramos. Necesitaban plata, teníamos que ir más indios a la mina de plata. Necesitaban más ropa, tenían que haber más indios haciendo ropa y sembrando algodón, haciendo la lana, ¿no? Entonces todo estaba al servicio de España. La segunda la característica, las colonias americanas solo estaban autorizadas a comercializar con España y no con otras naciones, ¿no? Eso se va a llamar monopolio. Nosotros solo podemos comercializar con España. Si queremos, no puedes comercializar con Estados Unidos, no puedes. Con Inglaterra tampoco. Con la China menos. Solo con España. ¿Por qué? Porque somos una colonia de España. Es por eso también que después va a venir la independencia.
¿qué es lo primero que cantamos en el himno nacional? ¿Recuerdan? Somos libres. Eso es lo que estábamos buscando, libertad. Pero no tan solo libertad de tener un alma español, sino libertad para comercializar, libertad para decir las cosas que querramos. Eso es lo que este país estaba buscando, libertad. El intercambio fue bastante desigual, porque España enviaba productos manufacturados en tanto que el Perú se enviaban solamente materias primas y minerales. Acá se necesitaban, por ejemplo, camas. España las enviaba. Allá estaban todas las fábricas y teníamos que pagar lo que ellos dijeran porque solamente podíamos comercializar con ellos. Era desigual en ese sentido. Todas las industrias principales se van a encontrar en España y acá solamente vamos a enviarle lo que ellos vayan a necesitar, pero nosotros estábamos en la obligación solo de comprarle a los españoles lo que este país necesitara. Entonces el intercambio era desigual. ¿Cómo se aplicó el monopolio comercial? Durante los siglos XVI y XVII, esto es lo que habíamos dicho de el monopolio, que estábamos solamente autorizados a comercializar con España. Durante los siglos XVI y Durante los siglos XVI y XVII, el comercio se desarrolló exclusivamente con España. Para controlarlo se establecieron los puertos en el Callao, en el Virreinato del Perú, y de Veracruz, en el Virreinato de España, de Nueva España, y el de Sevilla, en España. Los únicos puertos por donde podían entrar y salir las mercancías de todo el continente americano eran el Callao, acá en Perú, en América del Sur, en América del Norte. Nueva España es el Virreinato de México. En el Virreinato de México, en el lado del Pacífico, está la ciudad de la verdadera Cruz, Veracruz. En este virreinato va a tener el puerto principal Veracruz. Veracruz y Callao van a ser los únicos lugares en todo el continente donde se podían enviar las cosas desde América hacia España. ¿Y cuál era el lugar en donde los españoles iban a recibirlos? En Sevilla. Sevilla va a tener una importancia sin igual, igual que el Callao, igual que Veracruz. Estas van a ser las principales ciudades entre los siglos XVI y XVII y hasta el siglo XVIII. No van a haber otras ciudades más importantes que Lima, por el Callao, Veracruz, México, ¿no? Todo el resto eran barriadas, ¿no? Acá nosotros vivimos en estos lugares que a siglos atrás eran los principales lugares para poder vivir. Cuando un español, cuando un europeo quería venir a hacer dinero a América, no se iba a Estados Unidos, no se iba al Brasil, no se iba a la Argentina, ¿no? Se venía al Perú o a México. Eran los lugares más ricos del continente americano en esta época. Era donde se podía hacer el dinero. Éramos los Estados Unidos de esa época, bien importantes. Por eso es importante conocer nuestra historia, ¿no? Entendiendo esta parte de nuestra historia podemos entender un montón de ¿y en qué momento nos vinimos abajo? ¿No? Hay que seguir estudiando la historia. Todavía estamos en la época colonial. Después vamos a darnos cuenta que va a llegar un momento en el que todo se viene para abajo. Pero en esta época de nuestra historia, este lugar en donde estamos nosotros era el lugar más importante de toda América del Sur. El de Sevilla en España. En dichos puertos, Veracruz, Callao y Sevilla, se registraban el ingreso y la salida de los productos, así como el destino de las embarcaciones. Los puertuchos, ¿no? Los puertuchos, así, no menospreciamos, estoy diciendo una broma. Pero los puertos menores van a ser Cartagena y Portobelo en Panamá. Cartagena de Indias en Colombia,
y Portobelo en Panamá. Estos van a ser considerados puertos de tránsitos, ¿no? Los verdaderos puertos son Veracruz y el Callao. Los piratas y los corsarios, ¿de quiénes se tenían que cuidar? Se tenían que cuidar sobre todo de los piratas y los corsarios. ¿Han visto Piratas en el Callao, el dibujito animado? Véanla, está bonita el dibujo, es bien bacán. Es un dibujo que se hizo acá en Perú. Está bueno. Los piratas eran personas que asaltaban las embarcaciones españolas para su propio beneficio. Y los corsarios eran enviados por otros reinos europeos. Estas acciones fomentaron la rivalidad y dañaron las relaciones políticas y comerciales entre dichos reinos. Entonces, ¿a quiénes eran nuestros enemigos? ¿De quiénes nos teníamos que cuidar? En esta época nos teníamos que cuidar de los piratas. Hemos visto todos los piratas, sabemos quiénes son los piratas. Estas embarcaciones que tenían estas calaveras en una bandera con una calavera, lo han visto en Piratas del Caribe quizás, ¿no? Y iban asaltando, eran los delincuentes del mar, pero del mar, ¿no? Asaltaban ¿a quién? A los que salían de acá del Callao o de Veracruz, sobre todo del Callao, que era donde salía la plata. Entonces los piratas no tenían bandera, su bandera era la muerte, ¿no? Eso es lo que representa esa cruz, esos esqueletos con la calavera. En cambio los corsarios no. Los corsarios eran como piratas, pero eran pagados por otras monarquías. ¿Por qué monarquías? Sobre todo por la monarquía inglesa, que los de Inglaterra eran los rivales de España. Ellos van a ser los enemigos del virreinato de España en esta época. Entonces Inglaterra le pagaba a piratas para que robaran por ellos. A ellos se le va a conocer con el nombre de corsarios. Y el pirata es el que no tiene bandera, ¿no? Entonces ellos eran los enemigos de España durante esa época. Recuerden que nosotros éramos en esta época colonia de España, ¿no? Nosotros éramos también parte de España, pero como una colonia, es decir, también eran nuestros enemigos. ¿Qué era lo que querían robar? Lo que empezamos viendo, la plata, la cochina plata, ¿no? Entonces, esa era la principal actividad económica. Así era como se comercializaba entre Europa y España, y esa era la importancia que tenía este virreinato, esta ciudad, durante la colonia. No había una ciudad más importante que Lima. ¿Por qué? Porque de aquí salía todo. No había un puerto más importante que del Callao. ¿Por qué? Porque era el único puerto por donde podían salir las cosas. ¿Qué cosas principalmente? La plata y el resultado de los obrajes y las materias primas. Todo esto es lo que corresponde al tema del día de hoy. ¿Cuál es el tema del día de hoy? La economía durante la época del virreinato. Espero que les haya servido la explicación. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Les estoy mandando un par de tareitas, no muy complicadas, ¿no? Espero que estén bien. Estoy pensando en ustedes. Los saludo afectuosamente, chicos. Nos estamos viendo. Chao.